En el reportaje que le ofrecemos seguidamente vamos a ver la presentación del libro, dedicado al Castillo de Fatetar por sus 1100 años y a la Iglesia Santa María de Gracia por sus 400 años. Al final del acto se le entregará un ejemplar a cada asistente. Los autores de la obra han sido Manuel Garrucho Jurado, licenciado en Historia, y María José Lozano Ramírez, arqueóloga. En primer lugar, quiero dar las gracias a todas las asociaciones, colectivos y a todos los que estéis presentes para este acto de presentación de este libro. En primer lugar, me gustaría agradecer también, en este caso, la presencia del concejal de Cultura, que ha sido promotor junto con la Iglesia Santa María de Gracia. Agradecer la presencia de Antonio Durán como presidente del Consejo Parroquial y excusar la no presencia, en este caso, de nuestro cura párroco Antonio Aguilar por encontrarse de vacaciones. Pues como decía, hoy nos encontramos en este acto para celebrar la presentación de un libro. Yo creo que cuando se presenta un libro es un momento muy bonito porque siempre está compitiendo con las nuevas tecnologías, ¿no? Con las redes sociales y en definitiva es bastante complicado sacar publicaciones. Pero la verdad es que nosotros tenemos suerte de espera porque tenemos a Manolo Garrucho, que ya es una persona solamente conocida, que no es la primera vez que presenta un libro o que intenta, como ha hecho en estos últimos meses con el ciclo de conferencias que hemos tenido en la pasada primavera, donde gracias a él y gracias en este caso también a Pepa, que ha colaborado muchísimo, hemos podido conocer un poco más de nuestra historia, tanto de la iglesia como del castillo, que como bien sabéis estamos celebrando este año los 1100 años del castillo y los 400 años de la iglesia. Pues como decía, Manolo, pues en todo momento se ha brindado a colaborar en cada acto y en cada actividad que se realice en esta conmemoración. Y como decía, en el ciclo de conferencias pues nos han brindado la posibilidad a todos los expreños y expreñas de poder conocer mucho más de nuestro municipio. Por tanto, yo le agradezco como alcalde, como ayuntamiento y como pueblo esta colaboración y esta dedicación que están haciéndole al pueblo completamente descentralizada, que muchas veces hay que recordar las cosas y que decirlas porque en ningún momento ni él ni nadie han puesto y han pedido nada a cambio, simplemente colaboración y trabajo y esfuerzo para que la gente conozca un poco más nuestra historia. Pues este libro, pues como decía, ha sido a través de la Dirección de Cultura junto con la parroquia que se ofreció para la edición. Agradecer también a la Consejería de Turismo de la Junta de Andalucía, que ha sido la que ha financiado este proyecto. Y, como no, agradecer también a Pepa Lozano, que yo creo que también ha hecho un trabajo fabuloso en esta edición y ahora ellos lo explicarán. Y nosotros pues estamos muy contentos porque Pepa, aunque no sea expreña de nacimiento, pues es una expreña, siempre está con nosotros y todas las cosas que espera porque le preocupa como cualquier otro expreño. Por tanto, yo, para terminar, agradecer muy especialmente también a José María, que también hace un trabajo fabuloso, un trabajo a la sombra, un trabajo siempre con muchísima dedicación para intentar de que las cosas siempre estén presentes y que salga todo perfecto. Por tanto, muchísimas gracias a todos y les doy la palabra a ellos, que son los que van a presentarnos este proyecto. Muchísimas gracias. Buenas tardes a todos y primero que nada agradecer las cariñosas palabras que nos ha dedicado don Pedro, ¿no? Y bueno, aunque suena tópico, realmente es para mí un placer presentar hoy aquí este libro que hemos preparado con tanto cariño Manolo y yo, porque estoy segura de que va a ser muy bien recibido por todos los isleños, por todos los que estáis aquí, porque estáis orgullosos de vuestro patrimonio, ¿no? Quiero dar las gracias en especial al alcalde Pedro Romero y al concejal de Cultura, José María Sánchez, por el empeño puesto en que este libro vea la luz y por supuesto al resto de entidades colaboradoras, a la Iglesia y a la Junta de Andalucía. Hemos pasado ya el Ecuador de 2014, que es el año en el que espera conmemora el doble aniversario del Castillo de Fatetar y de la Iglesia Santa María de Gracia, y son muchos los eventos organizados para celebrarlo. Hemos tenido un ciclo de conferencias de alto nivel con gran éxito de asistencia y aún quedan muchas actuaciones por realizar. Este libro que se presenta y al que hemos llamado Castillo de Fatetar y Iglesia Santa María de Gracia, Historia de dos Monumentos, es un compendio de estudios realizados sobre el castillo y la iglesia parroquial durante mucho tiempo, y qué mejor momento para publicarlo en este año de nuestro aniversario.
El libro está dividido en dos partes y simplemente voy a hablaros escuetamente del capítulo 1, que es el dedicado al castillo de Fatetar, que es el que he trabajado junto con Manolo. Hemos querido hacer una publicación cercana y divulgativa con datos de interés para la persona que lo lea y quiera ampliar sus conocimientos sobre la historia de Jerez. La parte histórica del castillo se ha dividido en 5 capítulos. El primer capítulo de la parte histórica trata de los orígenes del castillo. El segundo abarca desde los siglos X al XIV. El tercer capítulo ocupa el siglo XV. El cuarto trata del siglo XVI y el quinto ofrece pinceladas sobre los franceses en el castillo de Fatetar durante el siglo XIX. Hemos incluido también un capítulo de descripción de la fortaleza en el que se analizan los elementos arquitectónicos y defensivos del castillo y de la ermita del Santo Cristo del Antiguo. Se publica por primera vez una planimetría muy completa y bastante interesante de la planta del castillo y de todos sus alzados. Y bueno, y para finalizar la parte del castillo se ha incluido evidentemente un apartado de bibliografía en el que se han incluido todas las fuentes consultadas y un anexo documental de diferentes autores que nombran a Espera y a su castillo. No quiero extenderme más, le voy a hacer la palabra a Manolo y espero que disfrutéis del libro y que os resulte de interés. Muchas gracias a todos. Tras la palabra del señor alcalde Pedro Romero y de Pepa, ya poco me queda a mí que decir. Con el acto de hoy damos término a esta serie de conferencias, que empezamos ya por el 20 de marzo, con la presentación de este pequeño libro que recoge datos históricos, arquitectónicos y artísticos de los dos monumentos fundamentales en la vida de nuestro pueblo. Creo que la serie de conferencias que hemos tenido la suerte de disfrutar han sido de una gran categoría, viendo a las personas que han desfilado por aquí. Comenzando por la ofrecida por Teodoro Falcón, primera persona que realizó trabajo sobre la iglesia y su construcción, junto con el querido cura que tuvimos aquí en los años 70, don Juan Candil. Sin embargo, ya anteriormente habían publicado, pero no sobre la construcción de la iglesia, sino sobre el retablo, habían publicado Enrique Romero de Torres y Augusto Meyer en una revista madrileña que se llamaba Lectura. Esto lo hicieron en el año 1910. A continuación, Fernando de la Villa y Juan Carlos Castro nos ofrecieron su visión del Cristo de la Antigua, con el descubrimiento, por suerte, de su autor, Jorge Fernández, mostrándonos ambos la importancia y antigüedad de la talla y la necesidad de la restauración de la misma, que creo que es primordial. No podemos entretenernos mucho tiempo más sin que esa imagen se restaure, porque a lo mejor cuando pase un tiempo va a ser demasiado tarde. Pienso además que la labor ya realizada por ambos y la cantidad de datos históricos y técnicos que tanto Juan Carlos como Fernando han presentado debe ser aprovechado y dar comienzo a su restauración una vez pasadas las próximas fiestas del Cristo. A todos nos dejó un gran sabor de boca la explicación que nos ofreció Rafael Sánchez Sau, catedrático de la Universidad de Cádiz, con su maestría habitual, sobre el porqué de la construcción del castillo en el sitio que se construyó. Y por qué el propio de Rabán III, que creo que es el personaje histórico más importante que ha pasado por nuestro pueblo, dio la orden de que se construyera precisamente allí. Igualmente, lo presente en el acto que celebramos en la iglesia, pudimos disfrutar de la clase magistral de Jesús Palomero sobre la realización, el inicio del retablo de Diego López Bueno y de Pablo Ligor. Como también disfrutamos de la conferencia ofrecida por Rosario Marchena, que nos habló sobre la importancia de la tabla de San Joaquín y Santa Ana ante la puerta dorada de Jerusalén. El autor también me demostró que era Alejo Fernández, aunque como veremos a continuación no eran hermanos, como se creía. Igualmente disfrutamos de la que nos ofreció Lourdes Márquez sobre los pontones de Cádiz de los soldados franceses tras la batalla de Trafalgar y la batalla de Bailén, al comienzo de la guerra y anterior a la guerra de la independencia, o con la impartida por Luis Iglesias sobre la puesta en valor de las ciudades de frontera, como era el caso de Sahara de la Sierra o de
Y por último, con la conferencia de sobre el castillo, porque era la persona que más conocía las últimas horas que tenía estado allá arriba del castillo. Creo que nos ha servido de bastante el hecho de celebrar esta jornada de cumpleaños de Iglesia y Castillo, porque nos ha dado a conocer una serie de autores de imágenes o retablos que hasta ahora desconocíamos. Ya sabemos, como decía anteriormente, que Jorge Fernández es el autor del Cristo de la Antigua, que Alejo Fernández, que es su hermano, es el autor de la tabla de San Joaquín, que Pedro Nieto es autor del Jesús Nazareno que todavía tenemos en nuestra parroquia, que Amaroa, que es muy posiblemente el del Cristo del Sepulcro. Miguel Cano fue quien realizó el primer coro y la primera puerta que tuvo nuestra iglesia parroquial. Hemos podido rescatar casi toda la documentación, ahora a continuación verán ustedes algunos de estos documentos, del retablo del altar mayor, obra de Pablo Legot y Diego López Bueno, que se hallan dispersas en los archivos del Histórico Provincial de Cádiz y de otros autores como existen en el archivo del Protocolo de Sevilla. Esperamos, por otro lado, seguir investigando sobre todo los tres archivos mencionados, donde hay mucha documentación de la obra de arte de nuestra iglesia. Sin ir más lejos, hace poco, después de estar ya el libro en la imprenta, hemos sabido que el día 24 de febrero de 1678 se realizó un púlpito de hierro por parte de Sebastián Conde. Ninguno de los presentes lo conoció, no existe. Sebastián Conde es el autor de la plaza de Santa Cruz, del barrio de Santa Cruz de Sevilla. Era un rejero de primera categoría. O también hemos descubierto que José Ruiz Carvalho, carpintero de los Blancos, y Juan Jiménez Revuelta, carpintero de los Priegos, el que sea que era carpintero seguramente sabrá que era carpintero de los Finos y carpintero de los Bastos. Entre los dos hicieron un retablo para la Hermandad de Jesús el día 1 de julio del año 1678, por un valor de 1.200 reales. Retablo que o que Fernando de Barahona, ensamblador de Sevilla, aunque realmente era de Utrera, autor de otros retablos, como por ejemplo el de la Hermandad de las Ánimas de San Lorenzo en Sevilla, el de la Hermandad de San Bernardo o la Virgen del Patrocinio también en Sevilla. Este emperador y retablista fue el que hizo un retablo para la Hermandad de la Soledad por un valor de 400 ducados, es decir, unos 4.440 reales, y lo realiza el día 15 de abril del año 1679, que ya no existe. Como ya dije en otras ocasiones, es mucha la documentación que actualmente poseemos de las guías de las hermandades de nuestra iglesia. Algunas de ellas ya desaparecidas, como la de las Ánimas, la del Santísimo Sacramento o la de Veracruz, pero otras actuales, como la de San Antonio, o la de Jesús, o la de la Soledad, o la de la Inspiración. Para que entendamos la realidad de nuestro pueblo y de nuestro país durante estos años, estos días que había estado investigando en el Archivo Histórico Provincial de Cádiz, me salieron otros documentos que quiero que ustedes entiendan también, para darnos una explicación de cómo era la sociedad en aquellos años. Dos de los documentos corresponden a la venta de una esclava, de dos esclavas. Una se llamaba Urbana, tenía 18 años. La otra se llamaba Juana, tenía 36. Las dos fueron vendidas por los señores de la entonces alta sociedad de nuestro pueblo. El tercer documento era un documento de manumisión o de concesión de libertad a María de San José, esclava de 21 años. Se otorgaba, por tanto, por este documento la libertad por sus buenos servicios durante mucho tiempo dentro de la misma familia. Las tres eran blancas, ninguna de ellas era negra, pero una de ellas era portuguesa. Esto nos da una idea de que la ciudad pequeña del siglo XVII, estamos a finales de 1679, no tenía nada que ver con la sociedad actual. Sepamos también que la esclavitud en España se abolió en el año 1835 con la Constitución de ese año. Incluso en la colonia, por ejemplo, el último dato de esclavos en Cuba se produjo en 1880. A partir de entonces abolió completamente la esclavitud, incluso la colonia española también. Estos documentos a los que hacía referencia anteriormente los he querido traer hoy aquí para que ustedes conozcan realmente algunos de los detalles que
la historia de la iglesia de Santa María de Gracia. Por mala suerte no tenemos documentos iguales del castillo. Sí poseemos toda la documentación en la casa conocida en Sevilla como la casa de Pilato, en el archivo del ducal de Medinaceli. Desde que en el año 1299 se concede por parte de Fernando IV, rey de Castilla en aquel tiempo, se otorga el castillo de Fatetar a un señor, un caballero de Sevilla, Juan María de Cuadro. Disponemos de toda esa documentación, pero no hay ningún dato de la construcción del castillo. A continuación, yo he traído una serie de documentos, algunos ya lo conocen ustedes, porque me parece interesante. La primera visita que hace, que la tuvimos en la exposición, la primera visita que hace un visitador del arzobispado de Sevilla. El documento está encabezado de la siguiente manera: In Dei Domine Amén, la villa de espera, el 29 de abril de 1614, su merced el señor don Pedro de Gallego Millán, vicario general del arzobispado de Sevilla, por el ilustrísimo señor don Pedro de Castro Quiñones, arzobispo de Sevilla, delegado de Estado de su Majestad Eclesiástica, por pre de mí, Francisco María Saborido, que es el visitador, y a continuación nos explica todo lo que hacía un visitador entonces. Si ustedes recuerdan lo que nos contó Jesús Palomero el día que estuvimos en la iglesia, el visitador tenía que ver exactamente en la iglesia una serie de datos, una serie de documentos, una serie de lugares, de espacios. En el siguiente párrafo dice: después de los usos dichos, el 1 de mayo, o sea, 2 o 3 días después, visitó el Santísimo Sacramento de la Eucaristía que halló en el sagrario de la dicha iglesia en un relicario de plata, y guarda en él el lugar limpio y decente, adornado según la posibilidad de la iglesia. Ítem, o sea, además visitó la pila del bautismo y el santo óleo y crisma. El crisma era el óleo para la condenación, el bautismo la ordenación, y el óleo infirmorum, o sea, el óleo de los enfermos, y los libros donde se escriben los bautismos y casamientos. Hallo, dice también el visitador, que era Francisco Barea, hallo que en la dicha iglesia hay dos beneficios simples, servidero en uno de los cuales tiene y posee el licenciado Juan de Llano Valdés, inquisidor del Supremo Consejo de la Santa Inquisición, y lo sirve en la parroquia Bartolomé Ruiz de la Cueva, que era el cura principal que existía, o sea, que estaba entonces en la iglesia, en principio de la Victoria y posteriormente de Gracia. Era el presbítero que administraba de cura coligioso. Y el otro beneficio lo tiene y posee don Francisco Hurtado de Mendoza, que es este señor, don Francisco Hurtado de Mendoza, canónigo de la Santa Iglesia de Toledo, hijo del conde de Orgaz, que creo que le sonará a ustedes ahora, por lo menos lo del Greco, que debe celebrar el aniversario también, ¿no? Este conde de Orgaz, lo que pasa, este hijo no era hijo del conde de Orgaz del Cuadro, el conde de Orgaz del Cuadro era anterior. Y lo sirve Matías del Río, presbítero que hace oficio de cura con licencia del ordinario del arzobispado, o sea, era el segundo cura que tenemos en la iglesia. Y tenéis una prestamería que está en esa, la mitad de ella, faltan documentos, ven ustedes que está roto, entonces no se ha podido tranquilizar completamente. Y lo único que sabemos es que al final dice ante mí Francisco Barea, que era el visitador. A continuación, no van a hacer mucho, ven ustedes este documento que parece un montón de garabatos. Arriba dice: obligación de Pablo Legot, pintor. Esta es la carta que Pablo Legot firma para la construcción, para la realización del retablo el día 12 de enero del año 1629. Comienza así, ¿no? La carta mucho más larga, la obligación mucho más larga, dice así el inicio: sepan cuantos esta carta vienen como yo, Pablo Legot, pintor de imaginería, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la población de Santa María. Ya saben que la ciudad es grande, no vivió por barrio, él vivía en Santa María, o sea, cerca de la catedral. Sabemos incluso, ya Teodoro, hablando de lo mismo, me explicó donde él creía que era la casa donde vivía
Como principal obligado, y yo marco maestro bordador vecino de esta dicha ciudad, en la dicha congregación de Santa María, como su fiador y principal pagador que soy, y me constituyo, así que contra él ni sus bienes proceden ni se haga ejecución ni otro uso alguno. Y ambos dos, juntamente de ban común, fuimos convenidos y concertados con don Francisco de la Cueva Maldonado, que era el cura que estaba en la parroquia el día 12 del 1 del año 1629. Ven ustedes aquí, podéis leer perfectamente Pablo Legor, el documento de Pablo Legor. El siguiente, que es el documento de Diego López Bueno. Y dice así: sepan cuánto de esta carta vienen como yo, Diego López Bueno, maestro arquitecto y installador, vecino de esta ciudad de Sevilla, en la población de La Magdalena, otro barrio, actualmente el Corte Inglés, uno de los Corte Inglés está en el barrio cerca de La Magdalena. Otorgo y conozco que soy convenido y concertado con don Francisco de la Cueva, mayordomo de la fábrica de la iglesia de la dicha Villa de Espera, y vecino de ella en la manera en que yo sea obligado, como por la presente lo obligo de hacer, y dar hecha y acabada en toda perfección una obra de arquitectura, talla y escultura de un retablo para el altar mayor de la dicha iglesia de la dicha Villa de Espera, en la forma y con las calidades y condiciones que se contienen y declaran el mandamiento del señor don Luis Venegas de Figueroa, gobernador y provisor del arzobispado. Está firmado el día 15 del 1 de 1629, o sea, 3 días después. Estos son los documentos que actualmente estaban antiguamente en el Palacio Arzobispal de Sevilla, pasaron a Jerez, al archivo, y aunque ven ustedes arriba la Villa de Espera en 13 días del mes de enero de 1640 años, empieza este documento, 1640 años, una serie de cuentas de pagos que le habían hecho tanto a Pablo Legor como a Diego Legor y a Maestre, que era un bordador que también venía con Legor. Ven ustedes cómo es el libro de cuentas, se pagaba una serie de cantidades por lo que fuera, 1080, 1800, 7400, etcétera, etcétera. Tanto a uno como a otro. Muchas veces le pagaba en especie, le pagaba en cebada o en trigo. Hubo además un caso que Legor, saben ustedes, que empezó a realizar el retablo en 1629 y lo terminó en 1651, lo dejó atrasado. Hay un momento con un pleito también con la iglesia porque resulta que uno de los años que le pagaron una cantidad de fanegas de trigo. El trigo aquel año la campaña había sido muy buena, el trigo bajó de precio, entonces él no estaba conforme, porque claro, si le daban una cantidad de fanegas de trigo, al venderla iba a ganar menos dinero que si el trigo estuviera más caro. Este ya es un documento de Juan de Morales Salazar, beneficiario cura de la iglesia de la Villa de Espera, en el año 1650. Esto yo no sé si fue don Juan Candilo o don Domingo el que anotó aquí arriba ya el año, esto está escrito con bolígrafo. Y es arriba nos explica también, para tomas de tributo. El cura lo que quiere es que se le conceda la autorización para pedir un préstamo para realizar la continuación del retablo. Esto es un tributo, $4.000 que tiene que pedir, y a continuación es la autorización para vender aquí una cantidad de cebada y de trigo para recaudar dinero para el retablo. Este no es el original, ya desde el documento de 1650, es muy parecido al actual, pero no tiene nada que ver con el original, era distinto. Y tampoco en parte tiene nada que ver con el actual. Ven ustedes, la parte derecha tiene la pintura de la adoración de los reyes, que es esta. La otra tiene la pintura del nacimiento de Jesucristo. Ven ustedes que la Virgen no ocupa parte del cuadro de arriba, actualmente sí. Aquí estaría la pintura de la ascensión de nuestro Señor Jesucristo con los apóstoles al pie, que es la que está, pero que la Virgen, con el tamaño que tiene, la altura que son 2,10, rompe parte del cuadro superior. A la derecha, estoy hablando siempre a la derecha del retablo, no la nuestra, está la pintura de San Juan Bautista, que no existe, porque aquí ahora hay en un lado la representación, en el lado contrario está la pintura de San Juan Evangelista, que tampoco existe, se hizo otra, y arriba la pintura de la Encarnación. Además hay otras dos cartelas, según dice el documento que yo estaba leyendo antes, de Pablo Legor, hay otras dos cartelas que eran estas donde tenía que hacer otras dos pinturas, pero que se han hecho de forma distinta. En el encabezamiento dice: este
de alto y 13 varas de ancho. Recordemos que una vara era aproximadamente 0,82, 0,83 metros, era menos de un metro. Pues multipliquen ustedes por 17 por 13 y esas son las dimensiones que le dan. La imagen de Nuestra Señora, San Pedro y San Pablo y otros remates. San Pedro y San Pablo, que eran estas dos imágenes de aquí, finalmente quien lo realizó fue Diego López Bueno y colocó uno en este lado y otro en el otro. Son los dos santos chiquitos que están al lado del tabernáculo. Y otros remates de ángeles y fruteros son de talla. Las cornisas, pilastras y columnas son muy ricas y de mucha labor. El sagrario es muy rico y de mucha labor y arquitectura. Este es el original. Por mala suerte, cuando yo ya lo tuve, cuando hicimos la fotografía de la exposición, la que pudimos poner fue la de la Fototeca de Sevilla, que estaba en blanco y negro. Esto que están viendo ustedes es el libro de protocolos notariales donde aparecen distintos pagos. Tenemos mala suerte también porque de los dos libros, el primero tenía 150 hasta aquí, existe, el 1151 no aparece. Se mandó al Archivo Histórico Provincial de Cádiz donde fuera, pero no aparece porque ellos, para la catalogación, no tienen número. Y la encargada estuvo hablando conmigo y no aparece por ningún lado. Pero ven ustedes cómo. Aquí tenemos una nota de Pablo Legón. Eran pagos que le hacía el cura Salazar, antes Morales Salazar. Y en un lado había 5 y en el otro año había otros 5. Esto que están viendo ustedes es una de las cartas de pago, Pablo Legón también, pero fíjense la cantidad de los animalitos que se alimentan del papel, lo que han hecho. De pasar la transcripción, pues tendremos que dejar muchas cosas en blanco. Esta es la firma de Pablo Legón, en uno de los documentos. Esta es la firma de Diego López Bueno, en otro de los documentos. Esto es el contrato para la realización de un retablo para la hermandad, la cofradía de Jesús Nazareno, que no existe actualmente. Y este es el documento de Barahona para la realización de un retablo para la hermandad de la Soledad, el año siguiente, que tampoco existe este retablo. El mismo documento de la Soledad. Y esto nos costó mucho trabajo, lo conseguimos. Algunas de las personas que están aquí ayudaron. Es lo que dice debajo de la peana de la Virgen. Pablo Legón, siendo mayordomo Juan de Morales Salazar y cura, año 1651. Ahora tenemos una duda. Una de las personas que estuvo aquí en la conferencia nos explicó que él tenía la escritura de la confección, de la realización de esta Virgen. No la hizo Legón, la hizo un escultor que trabajó en Cádiz y en Sevilla. Por ejemplo, si habéis visto alguna vez el desfile del Corpus en Sevilla, la inmaculada que aparece es del mismo, es de Alonso Martínez. Y Legón lo que hizo fue hacerle todo el ropaje y la policromía. Pero el que hizo el busto, la figura, en madera, era Alonso Martínez. Yo, para terminar, como ya te he comentado en qué consiste el libro, una parte está dedicada al castillo y otra parte está dedicada a la iglesia, la parte arquitectónica, los retablos, algunas de las imágenes. Lo que tengo que decir es que ha salido más pequeño de lo que creíamos que iba a salir, con menos páginas, porque la imprenta intenta minimizar lo más tiempo posible, se da un presupuesto y yo con estos presupuestos lo que puedo hacer es esto, ¿no? La calidad yo creo que es buena, hay fotos en color también, que eso lo encarece, pero pretendemos que el libro tuviera cerca de 100 páginas y se va a quedar en 70 y tantas, menos de 80. Bien, para finalizar, solo me queda decir que ahora, si ustedes son tan amables y se mantienen en su sitio, se irá entregando un ejemplar de este pequeño libro que hemos realizado, creo que tanto por parte de Pepe como por la mía, con mucho cariño y mucho interés, y que ha sido posible gracias a la colaboración del Ayuntamiento. Ya yo había recalcado la colaboración de José María, el concejal de nuestra propia parroquia y de la Junta de Andalucía. Nosotros lo que hicimos fue el trabajo, que es lo que lo hacemos. Nada más.
esperemos que a este le siga mucho más, porque documentación suficiente para hacer muchos más libros hay, y ustedes lo disfruten y muchas gracias a todos. Algunos de los asistentes que recogieron el libro se esperaron para que fueran firmados por sus autores. Con la edición de este libro y con este acto ha terminado la conmemoración que se le ha hecho a estos dos monumentos que tenemos los espereños.